Hola, hola, mis adorados cinéfilos y seriéfilos de corazón. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en este rinconcito de YouTube donde la pasión por las historias nos une. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, un viaje al corazón de las series que nos roban el aliento, esas producciones que combinan romance, drama y melodías que nos erizan la piel. Así es. Hoy vamos a hablar de la pasión turca que invade nuestras pantallas y que nos tiene completamente enganchados. Prepárense para sumergirse en un mundo de miradas intensas, amores prohibidos, intrigas familiares y bandas sonoras que nos hacen suspirar. Hoy les revelaré algunos de los secretos mejor guardados de las series turcas que han conquistado el corazón del público hispanohablante, esas que no podemos dejar de ver y que nos dejan con ganas de más en cada capítulo. Y si eres nuevo por aquí, no te me vayas todavía. Te invito a que te suscribas a este canal, donde cada semana te traemos lo mejor del cine y las series, con análisis, recomendaciones y mucho amor por el séptimo arte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y juntos sigamos explorando el mágico mundo de la narración audiovisual. ¿Listos? Pues comencemos con este festín de emociones. Vamos a sumergirnos en este universo que ha conquistado pantallas alrededor del mundo, las series turcas. Más allá de los clichés que puedan venir a la mente, estas producciones han sabido reinventarse y ofrecernos historias que nos atrapan desde el primer minuto. Es verdad que muchas de ellas exploran el romance y las pasiones desbordantes, pero también nos presentan tramas complejas, personajes bien construidos, y por supuesto, unas bandas sonoras que son auténticas joyas. Y es que la música juega un papel fundamental en estas series, potenciando cada emoción, cada mirada, cada encuentro. Es como si la melodía nos susurrara al oído los sentimientos de los protagonistas, creando una conexión aún más profunda con la historia. No es solo un acompañamiento sonoro, sino un personaje más, que respira, siente y vive junto con los protagonistas. Comencemos hablando de una de las series que, sin duda, marcó un antes y un después en la popularidad de las producciones turcas, Erkencikus, o como la conocimos en Latinoamérica, Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró del carisma de Can Yaman y la dulzura de Demet Özdemir? Esta serie nos transportó a un verano eterno, a un mundo de ensueño donde el amor florece entre dos almas libres. La química entre los protagonistas era palpable, y la historia, aunque sencilla, logró conquistar nuestros corazones gracias a su frescura y su humor. La narrativa, aunque con elementos comunes en las comedias románticas, tenía un toque especial, una magia que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los encuentros fortuitos y en las segundas oportunidades. Y, por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora, con canciones que se quedaron grabadas en nuestra memoria y que nos transportan directamente a las playas de Estambul, a esos atardeceres mágicos y a las risas compartidas. La música de Erkencikus es un viaje en el tiempo, un recordatorio de esos momentos felices que vivimos junto a sus personajes. Pájaro Soñador fue una bocanada de aire fresco, una propuesta que demostró que las historias sencillas, contadas con pasión y con una química inigualable entre los actores, pueden conquistar audiencias masivas. Pero Erkencikus fue solo el comienzo. Después de este fenómeno, otras producciones comenzaron a llamar nuestra atención, cada una con su propio sello distintivo. Por ejemplo, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en Latinoamérica, nos sumergió en un torbellino de emociones, con un amor imposible que nos hizo sufrir hasta el último capítulo. La historia de Kemalinian, marcada por las diferencias sociales y las intrigas familiares, nos demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, aunque a veces el precio sea demasiado alto. El guión de Kara Sevda era un intrincado laberinto de emociones, donde cada decisión de los personajes tenía consecuencias devastadoras. La lucha de Kemalinian por su amor, en contra de la opresión de una sociedad que les negaba la posibilidad de estar juntos, nos hizo empatizar con su dolor y su desesperación. Esta serie, que arrasó en premios y ratings, nos dejó con el corazón roto y con la certeza de que las series turcas saben cómo jugar con nuestras emociones, cómo llevarnos al límite de la angustia y la alegría en un mismo capítulo. Y la música, una vez más, fue el acompañamiento perfecto para este drama lleno de pasión, con melodías que subrayaban la tragedia y la esperanza, la desesperación y el amor eterno. Kara Sevda no solo nos contó una historia de amor, sino también una crítica social, una reflexión sobre la desigualdad y la lucha de clases. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Kukur. Si bien esta serie no se centra tanto en el romance, sí nos ofrece una mirada fascinante a la cultura turca, a sus costumbres y a sus conflictos.
La historia de la familia Koval, una de las más influyentes en Estambul, nos muestra un mundo de lealtad, traición y lucha por el poder. Kukur es un viaje al corazón de un barrio, una mirada a las dinámicas de poder, a la lucha por el control y a la lealtad a la familia por encima de todo. La serie se desmarca de los clásicos melodramas turcos y se adentra en un terreno más oscuro y violento, pero sin perder la esencia de los valores culturales que caracterizan a las producciones turcas. La ambientación, la fotografía y las actuaciones son impecables, sumergiéndonos en la crudeza del barrio y en la complejidad de los personajes. Y la banda sonora, con canciones que mezclan ritmos tradicionales y modernos, le dan a la serie una atmósfera única y cautivadora, que refuerza su identidad y su autenticidad. Kukur es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar diferentes géneros y temáticas, manteniendo siempre una gran calidad y un ritmo trepidante, conquistando audiencias que buscan algo más que romances imposibles. Pero si lo que buscas es romance con un toque de misterio, entonces tienes que ver Siyah Beyazıt, o Amor en blanco y negro. La historia de Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro, y Aslı, una doctora idealista, nos muestra cómo el amor puede transformar incluso a las almas más perdidas. Siyah Beyazıt, que es un choque de mundos, un encuentro entre la oscuridad y la luz, la violencia y la sanación. La historia se basa en una premisa arriesgada, pero la ejecución es impecable, creando una tensión constante entre los protagonistas, que se debaten entre el odio y el amor. La química entre los protagonistas es magnética, y la trama, llena de giros inesperados, te mantendrá enganchado desde el primer capítulo, preguntándote cuál será el próximo paso de estos personajes tan complejos y fascinantes. Y, por supuesto, la música, con sus melodías melancólicas y sus letras profundas, le da a la serie una carga emocional aún más intensa, potenciando la angustia y la pasión de los protagonistas. Siyah Beyazıt, que es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor y la redención, sobre la posibilidad de cambiar y de ser perdonado. Es una historia que te dejará pensando mucho después de haber visto el último capítulo. Y si de romances imposibles hablamos, no podemos dejar de mencionar Erkay. Esta serie, ambientada en la región de Mardin, nos muestra la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes cuyas familias están envueltas en una espiral de venganza. Erkay es una historia de amor que nace en medio del odio y la venganza, una lucha por romper el ciclo de violencia que ha marcado a sus familias. La ambientación es impresionante, con paisajes que te dejarán sin aliento, con una estética que nos transporta al corazón de Turquía, a sus tradiciones y a su cultura. Las actuaciones, llenas de pasión y emoción, te harán sentir cada uno de los sentimientos de los protagonistas, su dolor, su rabia, su amor y su desesperación. La historia, aunque compleja y llena de giros, te mantendrá pegado a la pantalla, deseando saber qué pasará con estos dos amantes destinados a vivir una historia de amor marcada por la tragedia. Y la banda sonora, con canciones que evocan la cultura kurda, le da a la serie un toque de autenticidad y emotividad, convirtiéndola en una experiencia sensorial completa. Erkay es una serie que nos muestra que el amor puede nacer incluso en los lugares más oscuros, pero también que las heridas del pasado pueden dejar cicatrices imborrables. Pero no todo es drama y romance. También hay series turcas que nos ofrecen una mirada refrescante a la vida cotidiana, con personajes cercanos y situaciones con las que nos podemos identificar fácilmente. Un ejemplo de ello es Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que, por un contrato, deben fingir estar enamorados. Sen Kalkam es una comedia romántica que nos recuerda a las clásicas historias de amor en el cine y la televisión, con un toque moderno y fresco. La serie es ligera, divertida y llena de momentos cómicos, pero también nos ofrece reflexiones sobre el amor, la amistad y la importancia de ser uno mismo. La trama es sencilla, pero la química entre los protagonistas es innegable, convirtiendo la serie en un deleite para el espectador que busca una historia para relajarse y disfrutar. La banda sonora, con canciones alegres y pegadizas, te hará sonreír en cada capítulo, creando una atmósfera positiva y optimista. Sen Kalkam es la demostración de que las series turcas también pueden destacar en el género de la comedia romántica, ofreciendo historias que nos divierten y nos hacen creer en el amor. Y si hablamos de series que combinan humor y romance, no podemos dejar de mencionar a Afili Aşk. La historia de Ayşe y Kerem, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por un malentendido, nos muestra cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas. Afili Aşk es una comedia romántica con una trama divertida y original, que se basa en el humor de situaciones y en los diálogos chispeantes entre los protagonistas. La serie es fresca y ligera,
perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor con toques de comedia. Las actuaciones de los protagonistas, llenas de chispa y naturalidad, te harán reír y suspirar al mismo tiempo, creando una conexión con los personajes que te hará sentir parte de su historia. Y, por supuesto, la música, con canciones que acompañan a la perfección cada situación, le da a la serie un toque de alegría y optimismo, convirtiéndola en una experiencia agradable y entretenida. Afilias que es una serie perfecta para ver en un fin de semana y olvidarte de todos tus problemas, una propuesta que nos demuestra que el amor puede aparecer en los lugares más insólitos y de la forma más inesperada. Es que la fórmula del éxito de estas series radica en su capacidad de combinar elementos que nos tocan la fibra sensible, historias de amor apasionadas, dramas familiares que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios vínculos, personajes carismáticos que se ganan nuestro corazón, paisajes que nos transportan a lugares exóticos y, por supuesto, una música que nos hace vibrar. Las series turcas han sabido conectar con el público latinoamericano porque nos ofrecen historias que, aunque ambientadas en otra cultura, hablan de sentimientos universales como el amor, la pérdida, la venganza, la amistad y la superación personal. Y lo hacen de una manera que nos atrapa, nos emociona y nos hace querer más, a través de un ritmo narrativo que no te permite despegarte de la pantalla, y con giros inesperados que te dejan con ganas de ver el siguiente capítulo. Es una combinación de factores que hace que estas series sean adictivas y que nos conviertan en verdaderos fans. Es importante destacar también el gran trabajo que realizan los actores turcos. Su capacidad de transmitir emociones, su entrega en cada papel y su carisma los han convertido en auténticas estrellas internacionales. Actores como Can Yaman, Burak Özçivit, Kaan Tatlıtuğ, Engin Akyürek, Demet Özdemir, Tuba Büyüküstün y Hande Erçel, entre muchos otros, han conquistado el corazón del público con sus actuaciones impecables y su gran atractivo. No es solo su belleza física lo que llama la atención, sino también su talento actoral, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones complejas con una sola mirada. Y es que la industria turca ha sabido apostar por el talento local, ofreciendo producciones de gran calidad que nada tienen que envidiar a las de otros países. Los actores turcos se han convertido en verdaderos iconos, en referentes para muchos fans que siguen sus carreras de cerca y que admiran su trabajo. Y no podemos hablar de series turcas sin mencionar la importancia de la música. Como les decía al principio, las bandas sonoras son auténticas joyas que acompañan y potencian cada emoción de las historias. Las canciones, en su mayoría en turco, pero con melodías que atraviesan cualquier barrera idiomática, se han convertido en verdaderos himnos para los fans de estas producciones. Y es que la música, al igual que las imágenes, nos transporta directamente a las series, reviviendo cada momento, cada mirada, cada abrazo. Es como si la banda sonora fuera un personaje más de la historia, un acompañante fiel que nos hace sentir cada emoción al máximo. La música de las series turcas es un reflejo de la cultura, de sus tradiciones y de sus sentimientos, y se ha convertido en un elemento clave para el éxito de estas producciones. Y bueno, después de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas, espero que hayan quedado con la misma pasión que yo. Estas producciones, con sus historias de amor, sus dramas familiares y sus melodías cautivadoras, nos han demostrado que la televisión puede ser mucho más que entretenimiento, puede ser una ventana a otras culturas, un espejo de nuestras propias emociones y un viaje a mundos que nos hacen soñar. Y, por supuesto, un claro ejemplo de que las buenas historias no conocen fronteras y que, cuando se hacen con pasión y dedicación, pueden conquistar el corazón del mundo entero. Las series turcas nos han enseñado que las emociones humanas son universales, que el amor, la pérdida y la esperanza son sentimientos que todos compartimos, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, que esto no significa que se acaba nuestra aventura por el mundo de las series. En este viaje juntos, hemos explorado la magia de la pasión turca, esas historias que nos roban el aliento, los amores que nos hacen suspirar y las melodías que nos hacen vibrar. Hemos recorrido el romance de Gerkencikus, la intensidad de Kara Sevda, el misterio de Sillave Yazask y la emoción de Gerkai, entre muchas otras. Hemos visto cómo estas series, con sus dramas, sus personajes carismáticos y sus bandas sonoras cautivadoras, han logrado conquistarnos y hacernos parte de sus mundos. Hemos aprendido a amar a sus personajes, a sufrir con sus tragedias y a celebrar sus victorias, y nos hemos sumergido en un universo de emociones que nos ha hecho vibrar. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí y que se hayan sentido inspirados para seguir explorando el apasionante universo de las series turcas.
Recuerden que, más allá del romance, estas producciones nos ofrecen historias que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestras creencias y nuestros valores. Nos demuestran que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la familia es un pilar fundamental en nuestras vidas y que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Y que, por supuesto, la música es un lenguaje universal que une corazones y emociones. Las series turcas no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la vida, sobre nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este espacio. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, qué personajes los han cautivado más y qué melodías los han hecho suspirar. Así que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos podemos seguir explorando el mágico mundo de las series y el cine, compartiendo nuestras pasiones y nuestras emociones. Y no olviden que cada semana tenemos una cita aquí en este espacio, donde la magia de las historias cobra vida. Y con esto, me despido de ustedes hasta el próximo vídeo, mis adorados cinéfilos y seriéfilos. No olviden seguir soñando, seguir sintiendo y seguir disfrutando de cada historia que llega a sus pantallas. ¡Hasta la próxima!